espacio con María Teresa Vázquez Vaqueiro. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Acabamos de terminar el segundo módulo del Seminario de Derechos Humanos y precisamente vimos contigo el tema de Sistema Regional de Derechos Humanos. María Teresa, nos has abierto un panorama muy interesante acerca de lo que nosotros como personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil podemos tomar en cuenta a la hora de demandar el respeto a los derechos humanos, no solamente pues en el caso de las personas que vivimos en el estado de Campeche, sino también de mirar incluso cómo podemos emprender acciones regionales para la península, para el país en materia de derechos, como es precisamente uno de los que se tocó, que es el de la violencia sexual contra las niñas y los niños en los espacios educativos. Me gustaría que nos hicieras como un panorama acerca de cómo ves esta posibilidad, que lo que implica, cómo están los derechos humanos en la península, que es nuestro tema, ¿no? Siempre se habla de los derechos humanos a nivel nacional, pero un tema que también se tocó fue esto de regionalizar, mirar nuestras regiones, mirar nuestros estados y las cosas que tenemos en común. Bueno, Argentina, pues primero que nada, gracias por la invitación para participar con ustedes la mañana-tarde de hoy en este curso y bueno, sobre todo para intercambiar experiencias, ¿no? y verlo además a nivel ya peninsular. Mira, lamentablemente a nivel nacional, la península tiene altos índices de abuso sexual infantil. Estamos hablando de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo. Quintana Roo tiene altos índices de explotación, de pornografía infantil. Y lo más lamentable es que recientemente hemos escuchado casos, ¿no?, de cómo los niños sufren agresión sexual a manos de quienes están para cuidarlos en las escuelas, ¿no?, de sus profesores, y que bueno, no hay como las herramientas o no hay el procedimiento establecido de manera clara ante los servidores públicos de qué hacer en estos casos, ¿no? Los padres de familia no tienen la información, no saben a dónde acudir, no saben como en primera instancia qué hacer. Y pues bueno, invitar a los padres de familia a acercarse a las comisiones estatales de derechos humanos, a acercarse y denunciar estos casos directamente pues, al Ministerio Público. ¿Crees que podríamos hacer las organizaciones de derechos humanos que tenemos como este pendiente, empezar a mirar esto de presentar como una problemática específica ante el sistema regional? Pues mira, de una manera, el sistema regional de derechos humanos, que para el caso de México nos compete el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está formado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recibe casos individuales, ¿no?, pero también puede abrir audiencias para escuchar problemáticas generalizadas. Si se documentan los casos suficientes, si se hace un análisis pues bien detallado por las organizaciones de la sociedad civil, se puede llevar ante la Comisión Interamericana un caso, por ejemplo, de abuso sexual en las escuelas. Otro tema de los que se habló durante el módulo fue precisamente esto de cómo a veces la falta de información oportuna, la falta de recursos, y que si bien el Estado está obligado a garantizar que toda la población tenga a la mano el uso de las herramientas y de las alternativas para acceder a la justicia, sabemos que no está ocurriendo y que son las organizaciones de la sociedad civil quienes están empujando, ofreciendo y apoyando cuando las víctimas deciden emprender. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a construir una información, red de comunicación, de hacer llegar a toda la sociedad esta información de que hay más alternativas? ¿Cómo presionar al sistema en nuestro país para que se haga efectiva esta garantía del acceso a la justicia? Lo importante de esto es reconocernos como organizaciones civiles, que en nosotros está el trabajo y la evolución de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos en México, como en todo el mundo, es éxito del trabajo de las asociaciones civiles. Si contamos al día de hoy en México con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es porque las organizaciones de la sociedad civil lo estuvieron peleando y finalmente en el 92 se crea la Dirección de Derechos Humanos a nivel nacional, que en el 93 se convierte en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si muchas de las reformas legislativas en materia de derechos humanos se han realizado, es precisamente porque son las organizaciones de la sociedad civil
quienes han trabajado, quienes han tenido la información, quienes han exigido a las autoridades hacer esas reformas legislativas. Si tenemos políticas públicas en materia de derechos de niñez, de infancia, de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, es por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Quien tiene de primera mano los casos, los hechos, el sentir de las víctimas de violaciones a derechos humanos es la sociedad civil, quien le lleva a la autoridad estos casos y quien le exige la protección a los derechos de las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos. Entonces, reconocer como organización la importancia de nuestro trabajo, valorizar el trabajo, yo creo que es lo primero que se tiene que hacer, buscar las instancias. También muchas veces pensamos que es únicamente del poder público, de quien tenemos los recursos económicos, ¿no? Buscar otras instancias a nivel nacional, a nivel internacional, y también que la autoridad reconozca el papel y la importancia de las asociaciones civiles. O sea, el tema de los derechos humanos es y ha sido siempre un tema de las asociaciones civiles, de los ciudadanos, ¿no? La autoridad de quien se nutre en estos temas y de quien le da la pauta de lo que sigue en materia de derechos humanos es la sociedad civil, es quien da la pauta. ¿Cuál es el siguiente tema a trabajar en la agenda pública? La sociedad civil lo da. Muy bien, esto que nos está planteando me lleva a pensar un poco acerca de, para las organizaciones, sobre todo en medio de esta situación que vive el país, una crisis grave de violaciones a derechos humanos, también nos lleva un poco como al límite, ¿no? De a veces tener que tomar decisiones acerca de cuáles casos se van a llevar, cómo se van a llevar. Y tú hablabas acerca de la importancia de los casos paradigmáticos, ¿no? que son como fundamentales para empezar a sentar precedente. ¿No representa también una carga para las organizaciones de la sociedad civil muchas veces tener que tomar la decisión? ¿Cómo elegir los criterios, cómo formar los criterios acerca de estos casos paradigmáticos? Mira, el sistema interamericano de derechos humanos, como los otros sistemas regionales de derechos humanos, como el europeo, como el africano, son derechos subsidiarios, es decir, no son una última instancia, sino que simplemente actúan cuando el Estado ha fallado completamente en la protección de un derecho humano. Cuando es claro y evidente que el Estado va a seguir repitiendo el mismo patrón de violación a derechos humanos. Entonces, aquí lo importante es que las organizaciones de la sociedad civil tomen un caso paradigmático, es decir, un caso, ejemplo, el caso de Campo Algodonero, que es el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez. Este caso, sabemos que hay miles de mujeres desaparecidas, miles de mujeres que han muerto, ¿no? Que han sido violadas, que están desaparecidas, pero solamente 3 casos son los que llegaron al sistema interamericano y se emite la sentencia de Campo Algodonero, donde se responsabiliza al Estado mexicano por el clima de violencia de género que se vive en México, donde se responsabiliza por la falta de perspectiva de género a la hora de la procuración e impartición de justicia, ¿no? Entonces, por eso y por lo mismo que es costoso, lo que son tribunales que están, la Comisión Interamericana en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, al resultar costoso, pues lo que hace el sistema es simplemente con un caso que llegue, enviarle una obligación general al Estado mexicano y que además este sirva para otros países de América y que incluso pueda servir para otros países de, no sé, en Europa, ¿no? En África, es decir, generar casos paradigmáticos. Es una responsabilidad para la sociedad civil ubicarlos, pero bueno, partiendo de que quien es el primero obligado en garantizar los derechos humanos es el Estado mexicano. Y si falla completamente, entonces tenemos el recurso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso la reforma del 2011 a la Constitución mexicana resultó importante, porque no hay que esperar 10 años ante el Sistema Interamericano para una sentencia, por ejemplo, para aplicar criterios de derechos humanos. La reforma del 2011 y las posteriores pronunciaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permiten que todos los jueces y juezas en México apliquen los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana, incluso en aquellos casos donde México no es Estado responsable, ¿no? Entonces, para casos, por ejemplo, de violaciones a los derechos de la mujer, pues está en el caso de Campo Algodonero,
pero para violaciones, por ejemplo, a temas de discriminación, tenemos un caso, el de Atala contra Chile, por ejemplo, donde los jueces mexicanos están obligados a respetar y a garantizar los criterios de la Corte Interamericana. Sin embargo, algo que se tocó durante el módulo como inquietud, como preocupación, es ya tenemos una sentencia del campo algodonero, que es una herramienta fundamental para todas las organizaciones, especialmente para las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. Pero se planteaba, ¿no?, esta discusión acerca de qué sigue, qué pasa. Seguimos teniendo los feminicidios, ahí está la sentencia, ahí están las recomendaciones, ahí está todo el informe de la FEDAW, todas estas cosas, pero el panorama no cambia en México. A pesar de esto, quizá nos surge la pregunta, entonces, a pesar de la sentencia, México sigue siendo omiso. ¿Qué sigue? ¿Por dónde frente a esta realidad? Después de emitida la sentencia, hay un periodo donde el país tiene que enviar informes constantes del cumplimiento de la sentencia. Sí, el caso del campo algodonero no está cerrado ante el sistema interamericano. Hay todavía un seguimiento por parte de la Corte Interamericana para ver que México cumpla. Y si no cumple, en las reuniones, en las asambleas generales ante la OEA, pues siempre se le está recordando a México que hay un tema pendiente. Entonces, México no le conviene permanecer, ¿no?, con este estigma que tiene a nivel internacional de ser un país donde las mujeres corren grave peligro, ¿no? Entonces, para México, el darle pronta respuesta a lo mejor ha sido lento, ¿no?, tristemente, pero el hecho de tener otros recursos, incluso varias organizaciones están planteando maneras de llevar otros casos de feminicidio ante el sistema interamericano, ¿no?, dándole otra pauta donde se demuestre que es recurrente y que todavía no ha disminuido el clima de violencia hacia las mujeres. Recientemente se dio una sentencia de la Suprema Corte con el caso de Irinea, que es un caso de feminicidio. Es la primera vez que se falla en un caso de feminicidio. Esto nos lleva a plantearnos, ¿es necesario empezar a educar? Porque aunque se ha dicho mucho y bueno, hay un reconocimiento para la Suprema Corte por juzgar con medidas y todo esto. Bueno, hay un protocolo para y además tiene su protocolo pero en la práctica y en los tribunales, en los estados, pues hay como una gran distancia entre estas acciones que sí son como pasos de avanzada de la Suprema Corte, pero los tribunales en los estados, sobre todo, bueno, yo diría en la península y en todo el país, en los estados, siguen siendo fotos de control político. Bueno, uno de los incluso de los señalamientos que le hace la Corte Interamericana siempre a los países, que los tribunales tienen que ser imparciales, que tienen que ser independientes, y en esto entra esto, ¿no?, que no puedes, que el Poder Judicial tiene que ser completamente independiente del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y esa es la tarea pendiente, ¿no? Siempre señalan que no podrá haber una impartición de justicia que realmente sea idónea si los tribunales no son imparciales y no son independientes. Y un tema que siempre ha preocupado al sistema interamericano, a la Corte Interamericana, es el tema de la imparcialidad y la independencia de los tribunales, que está plasmado completamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y es una tarea pendiente en México, la imparcialidad y la independencia de los tribunales. Ahí tenemos, porque no podremos tener una justicia como debe ser si no tenemos una imparcialidad. Y en el tema de educar a los jueces, bueno, algo recurrente siempre igual en las sentencias de la Corte Interamericana es precisamente que se debe capacitar a los jueces, a las juezas, a todo el personal encargado de la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género en materia de derechos humanos. Me parece que es una cuestión de tiempo, de generaciones. Nos queda claro que estamos ahorita ante una generación de jueces, juezas y de personal en fiscalías y en ministerios públicos que fueron o que estudiaron en las universidades de derecho, donde el tema de los derechos humanos era considerado utópico, ¿no?, donde no se veía realmente como derecho, sino como algo ideal, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones de abogados y abogadas están ya saliendo con el tema de los derechos humanos ya introyectado. Creo que hay esperanza ahí, que ahorita es trabajar con quienes no lo vieron durante la carrera, pero
sí, quienes vienen, los nuevos. Nosotros siempre comentamos que esta reforma del 2011 a la Constitución fue una reforma psicológica que necesitaba el país. A lo mejor no era necesario, ¿no? Los derechos humanos han estado antes del 2011. Se empezó a tomar y a retomar el tema con mayor fuerza a partir de la reforma de la Constitución, pero era una reforma que necesitaba hacerse para que se replanteara nuevamente el tema de los derechos humanos a raíz, entendiéndolos como obligación de jueces y jueces de todas las autoridades. Parece que hay que seguir con la capacitación, hay que seguir trabajando y no dejarlos, ¿no? Es como irles recordando todos los días, en cuanto ellos no son una generación que tiene introyectado el tema de derechos humanos, como las generaciones que sí ya vienen, que ya están saliendo de las facultades de derecho, que ya traen el tema de los derechos humanos como algo natural. Hay una generación de abogados y abogadas que no, que les cuesta trabajo entender esto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, con ellos hay que capacitarlos todos los días y no soltarlos, ¿no? Recordárselos todos los días. Recordárselos todos los días. Pues muchas gracias, de verdad que ha sido una grata experiencia, hemos aprendido mucho todas las compañeras y compañeros de la organización y de las organizaciones que también nos acompañaron, de verdad, bienvenida a esta organización. Esperamos contar con tu presencia en futuras sesiones de capacitación e información de defensoras y defensores de derechos humanos del Estado de Campeche. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes.